Sí. ¿La aplicación de IoT no está? No. No. No, ahora la voy a subir. Ahora tiene Juan. Bueno, arrancamos. Recordemos dónde estábamos. El caso que habíamos planteado era algunas alternativas, por ejemplo, de la aplicación de Internet de las Cosas en la medicina, el caso de la señora que estaba comprando las orquídeas y que mientras estaba mirando el teléfono, en el cual aparecían los datos de las orquídeas, su marido tenía un accidente, se comunicaba directamente el automóvil que fue el que lo golpeó, se comunicaba directamente con el hospital, mandaban una unidad y esa unidad, en el momento de atender, iba guardando todos los parámetros fisiológicos, biológicos del paciente, más la medicación que se le daba en una tablet, y apenas llegaba al hospital, se le informaba a la mesa de entradas todo lo que había pasado, de manera que se tomara una decisión, inclusive por inteligencia artificial, de a dónde se derivaba al paciente, si a una sala de cuidados intensivos, una sala común o lo que fuera. Y al mismo tiempo se le avisaba, y ahí a donde habíamos llegado, a sus familiares de que había tenido un accidente, pero que estaba bien. Es decir, que no había tenido ninguna ulterioridad la situación del evento. Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Vamos a avanzar un poco hoy con el tema. Se puede utilizar también aquellos que sean fanáticos de Viaje a las Estrellas, en Star Trek, que el médico de la tripulación tenía un aparatito que se lo aproximaba a los habitantes de la nave, a los tripulantes de la nave, y hacía un diagnóstico. Y eso existe hoy en día, es una versión del tricorder, por supuesto actualizada, y que ya permite determinar por proximidad y con transductores apropiados hasta 34 enfermedades distintas. Simplemente es un comentario. ¿Para dónde estamos tendiendo? ¿Cómo comenzó todo? En el año 99, es decir, hace menos de 25 años, con un grupo del MIT, del laboratorio de uno de los laboratorios del MIT de comunicaciones, que empezaba a trabajar con RFID, es decir, con la tarjeta SUBE, la tarjeta de proximidad. Algo que hoy en día forma parte de nuestras vidas y hace 25 años no existía. Avanzado a tal punto que en el año 2008 existió igual cantidad de dispositivos conectados a Internet que seres humanos. Como uno se imagina que en el medio del Sahara va a ser medio difícil que los que habitan tengan acceso a Internet, significa que cada uno de nosotros ya tenía más de un dispositivo conectado a Internet en el año 2008. Y en el 2020 se llegó a 7,6 a 50.000 millones de dispositivos con 7,6 mil millones de habitantes. Es decir, que cada sujeto tenía 6,58 dispositivos conectados a Internet. Si nos ponemos a pensar electrodomésticos, más teléfonos, más tablets, más computadoras, cuando son varios en la casa, esa cifra es bastante creíble. Nos obligó a un montón de cosas el crecimiento. Por ejemplo, a tener que cambiar las direcciones de los dispositivos conectados a Internet. Lo que se llama IP. Las direcciones IP. ¿Por qué? Porque se había arrancado de una forma muy tranquila, muy cómoda, con 4 bytes. 4 bytes sería 2 a la 32 dispositivos, es decir, 4.000 millones de dispositivos. Que cuando se creó, se pensó que lo que siempre pasa, me compré un disco de 2 teras, no, eso no se llena más. Mi primer disco, y fue la primera vez que dije eso, mi primer disco rígido fue de 30 megas. Esto no se llena más. Y hoy en día 30 megas
¿qué es? Una presentación PowerPoint. Bien. Se tuvo que modificar debido a que se notaba, felizmente para los usuarios, ese cambio, esa modificación a lo que hoy en día se llama IPv6. IPv4 era 4 bytes, IPv6 no son 6 bytes, sino que es algo mucho más grande que vamos a ver ahora, y que da pie a la pavada que siempre surge. Que esto nos permitiría dar una dirección de IP distinta a cada grano de arena de las playas. Sueñan. Es decir, deben ser jubilados que no tienen otra cosa que hacer que o mandar, con muchos de mis amigos que están sin tener mucho que hacer y se dedican a mandar WhatsApp a cualquier hora del día y de la noche. Y ahí también alguno que se puso a imaginarse los granos de la playa, que se dedique a tareas más eficientes. Bueno, esta es algo, lo traemos acá porque en algún momento hay que hablarlo. Esta pirámide es muy importante para la vida profesional. Nosotros, cuando arrancamos en la primera imagen que hablábamos de la cantidad de datos que había en Internet, ¿se acuerdan la historia de crear páginas con los bytes que tenemos y apilar los libros y que llegaba hasta Plutón y de vuelta 80 veces? ¿Eso es información eso? Son datos. Habíamos hecho la prueba de googlear Cortex. Nos aparecía cualquier verdura. ¿Por qué? Porque Cortex mayoritariamente está orientado, el concepto Cortex, hacia la corteza cerebral. Es decir, nada que ver con lo nuestro. Nosotros dentro del conocimiento somos una cosita así chiquitita. Con lo cual, si googleamos Cortex, nos va a aparecer una gran cantidad de datos, bytes, inconexos, que no son lo que nosotros necesitamos. Cuando empezamos a separar y vamos viendo que, Cortex M4, sí, esto me interesa. ST Cortex M4, me interesa más. Eso ya está dejando de ser datos crudos, bytes, espacio en disco, para hacer algo que me interesa a mí. Cuando lo leo, es información. Cuando lo interpreto, es conocimiento. Entonces, lo estoy leyendo, es información. No es un problema cerebral, no, es información. Un Cortex M4 ST32F401R. Bien, eso es información. Cuando yo lo incorporo a mi conocimiento, en el caso de ustedes en este momento que lo manejan en el microcontrolador, eso ya es conocimiento. Y cuando ese conocimiento decanta y se incorpora a nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando uno aprende a conducir un auto, la primera vez, hace todo este paso. Y cuando llega a lo que sería la sabiduría, wisdom, sabiduría, es cuando uno ya automáticamente se sube al auto y no tiene que estar pensando. La primera vez que yo salí a la calle, recuerdo que tenía que estar primera. Bueno, ahora segunda. No, bueno, cuando uno ya lo incorpora y lo hace en forma automática, eso es sabiduría. Bueno, por supuesto, manejar un auto no es ninguna sabiduría, pero quiero ponerlo como ejemplo de cuando uno internaliza y lo incorpora a su vida cotidiana y a su ser, eso que empezó siendo datos. Esto es importante para tratar de entender los procesos de incorporación de conocimiento. Incorporar, por ejemplo, y por eso insistimos, las buenas prácticas. Cuando nosotros vamos incorporando las buenas prácticas, vamos subiendo en esta pirámide. Bien. Internet está lleno de datos. Y ojo que nosotros estamos viendo, con Google, estamos viendo la cuarta parte de los datos que hay en Internet. Ustedes saben que hay otros 3/4 del conocimiento que hay en Internet en una parte que está escondida, lo que se llama la Deep Web, en la cual uno puede encontrar desde cómo construir una bomba neutrónica hasta cómo plantar cannabis. Entonces,
la cantidad de cosas que uno puede encontrar. Prácticamente todo existe en Internet. Lo cual nos obliga a los docentes a tener que ser un poco más creativos, como para tratar de capturar la atención de ustedes. Porque si seguimos con la misma metodología que hace 100 años, bueno, evidentemente, ustedes tienen otra existencia. Ustedes viven en TikTok. Es decir, un mundo de flashes, un mundo... Bueno, esa es la realidad. Es decir, no podemos pretender que ustedes continúen con la tradición de estudio que tuvimos nosotros hace 50 años. Con lo cual, bueno, requiere, todo está en Internet, realmente está todo. Simplemente hay que ordenarlo. Con respecto a eso, lo que estuve haciendo mientras ustedes estaban trabajando fue ordenar, y ustedes se van a encontrar en el aula virtual que están todos los videos de clase ordenados en forma cronológica y con contenido. De manera que no tengan que empezar a buscar adentro de cada uno de los capítulos, y quizás les resulte más fácil. Bueno, el orden es imprescindible para poder manejar toda esa enorme cantidad de datos que tenemos disponibles. El primer, para contar una anécdota y cortar un poco la clase, justamente para tratar de resetear la atención y empezar otra cosa. La empresa más grande de electrónica que hubo, de venta de componentes electrónicos que hubo en la Argentina, se llamó Elco. Fue enorme, gigantesca. Empezó, y ahí también un comentario aparte para mostrar mi habilidad para detectar negocios a lo largo de toda la vida. Uno de los dueños de esa empresa fue compañero mío de facultad. Y un día me dice, mira, estamos armando una empresita de venta de componentes. ¿No te interesaría a vos? No, mío, me interesa otra cosa. Yo siempre visionario para los negocios. Bueno, ¿en qué se caracterizó esa empresa? Hasta ese momento había había algunas compañías de venta de componentes, pero eran muy selectas y muy estrictas. Era que uno necesitaba 2 resistores, y no, menos de 10 no vendemos. Bueno, esta gente cambió la mecánica y si uno necesitaba la banda dorada de un resistor de 4K7, iban y se lo cortaban y le entregaban la banda dorada. Vendían en forma individual. Y después, el gran negocio no fue de ellos, sino de la fotocopiadora que estaba en la esquina. Es decir, ellos vendían componentes y tenían una enorme cantidad de manuales. Entonces, lo cual quiero ponerlo esto como cambio sustancial a lo que es hoy en día. Ustedes entran en Google y encuentran la hoja de datos del ST401RE, la descargan, la imprimen o la leen o la guardan en un pendrive. En ese momento era agarrar el manual, fotocopiar en la esquina y volver. El negocio lo hacía la fotocopiadora. Trabajaba a raudales. Bueno, hoy en día todo eso no existe. Es decir, ¿ustedes saben lo que era recibir, por ejemplo, los manuales de Analog Devices o los manuales de Intel? Los manuales de Intel ocupaban como 1 metro de la biblioteca. Tener los manuales de Intel era sacar pecho, era qué importante que soy, me mandaron los manuales de Intel. Por supuesto que después aparecía la argentinada de aquel que pedían los manuales y no necesitaba para nada, o aquellos que pedían componentes para hacer la producción bien argento, pedían los componentes, a cada uno de los integrantes de la empresa le hacían pedir muestras y con eso producían, y así hemos logrado una fama internacional que les puedo asegurar que es impresionante. Somos, por supuesto, los exitores. Resumen, entonces, hoy tenemos una enorme cantidad de datos. ¿Cómo los procesemos? Es lo que nos va a permitir llegar a información. Bien, ¿para qué se necesita Internet de las cosas? Por empezar, necesitamos traductores para prácticamente todo. Hay una empresa que es la que insistimos, que marca hitos, hay otra, ¿no?
pero la que históricamente marcó hitos en transductores es Honeywell. Honeywell, que se encargó de fabricar desde los orígenes de la historia transductores. Siempre se dedicó a eso. Y van a encontrar, si entran a la página de la empresa, se van a encontrar que tiene transductores para cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Y a su vez, y acá nos aparece, la necesidad de transmitir esos datos. ¿Y qué significa transmitir esos datos? Significa tener algún mecanismo que sea útil, piola, fácil de transmitir. Y ahí entramos en el mundo inalámbrico. Y lo que vemos acá es la antenita que se comunica con alguna otra antenita en algún otro lado y que nos permite entonces la transmisión o recepción, la transmisión de datos o la recepción de directiva de datos. Bueno, todo esto requirió conectividad. Aparecieron en los últimos 25 o 30 años una enorme cantidad de tecnologías de comunicación inalámbrica. También se requirió, como dijimos antes, incrementar la cantidad de direcciones IP. Hoy en día, IPv6 ofrece 3,4 por 10 a las 38 direcciones. Piensen, 10 a la 38 son 38 ceros. Por ahora alcanza. Es decir, esto permitiría tener 10 direcciones IP por metro cuadrado de la Tierra. Por cada metro cuadrado de la Tierra. Dato trascendente, lo pueden utilizar como herramienta de seducción los sábados. Por ejemplo, díganme, ¿quién puede resistir para empezar una conversación cuando le pregunten ¿cuántas direcciones de IP por metro cuadrado vos crees que hay? Bien. Formen sus familias en base a la cantidad de direcciones de IP por metro cuadrado. Es una masturbación intelectual que tiene la gente en las instituciones. Bueno, en la vida cotidiana, ¿dónde encontramos Internet de las cosas? Por ejemplo, habíamos visto que en la parte de actividad física, transmitiendo la adquisición de datos biológicos a un centro médico en el cual van viendo que no tengamos ningún problema. También se puede llegar a detectar, y esto es una cosa bastante interesante, la caída de una persona. Por ejemplo, todos los teléfonos tienen algún acelerómetro. Por ejemplo, lo que usamos para encender la linterna del teléfono sacudiéndolo es porque tiene un acelerómetro. Ese acelerómetro lo podemos utilizar también, por ejemplo, en una persona mayor con problemas de movilidad para detectar cuando se cae. Conozco el caso de un edificio en el cual una mujer mayor estuvo 3 días caída sin poder levantarse. Y por lo tanto, sin poder avisar. Finalmente, uno familiar se dio cuenta que hacía 3 días que no sabía nada de esa persona, llamaba y no atendía a nadie, y fue, abrió el portero y la encontró en condiciones, ustedes se imaginan, lamentables. Bien, sobrevivió, pero es un tema en la gente mayor, el tema caídas. Entonces, también, no solamente para actividad física, sino prevenir o detectar accidentes. Por ejemplo, una persona que se empieza a bambolear porque se mareó, bueno, eso también se puede llegar a detectar. La parte de detección de vehículos, comunicación desde vehículos. Por ejemplo, voy por una ruta en la cual hay poco movimiento, poca actividad, entonces cuando estoy a distancia adecuada, le aviso al encargado de la estación de servicio, le aviso con anticipación de que voy a ir a cargar 30 litros de combustible solar. También se puede utilizar las fuerzas de seguridad, pueden llegar a detectar la presencia de personas, como sucede hoy en día en la entrada de la ciudad de Buenos Aires y también en algunos municipios del conurbano, en el cual hay lectores de patente. Bien.
redes de transductores flexibles. Es decir, armar redes. ¿Recuerdan el video con el cual empezamos la clase pasada de la liberación de un lugar en el estacionamiento? Que había un transductor que estaba en el piso que detectaba que se había ido el ocupante de ese lugar de estacionamiento y que le hablaba al de al lado, al dispositivo de al lado, que le hablaba al de al lado, al de al lado, hasta que uno avisaba al gateway, el gateway equivalente a lo que llamaríamos router, le avisaba al gateway de que se había ido alguien, liberaba ese lugar, lo avisaba a través de la web y el que lo tomaba iba directamente a ese lugar. Bueno, ahí tenemos la comunicación entre transductores. Y puedo armar redes muy flexibles e inteligentes. Por ejemplo, acá tengo un dispositivo que se quiere comunicar con el gateway y fíjense que hay varias alternativas. Si puedo tener esta alternativa, o puedo tener esta alternativa, o puedo tener esta alternativa. Entonces, voy a analizar automáticamente cuál es el mejor camino. Con la flexibilidad que si se me corta alguno de los integrantes del camino, automáticamente los datos se redistribuyen a través de otro camino. Eso es lo que llamamos redes de traductores flexibles. Por ejemplo, hace un par de años fue la tesis de doctorado de una profesional que, aunque parezca algo simple y trivial, logró su doctorado con una red de transductores flexibles, pero por supuesto, haciendo todas las hipótesis de conexión posibles. Bueno, aquí estamos simulando, haciendo el equivalente a lo que es la conexión cerebral entre nuestras neuronas, que automáticamente detectan cuál es el mejor camino posible. Bueno, en la medicina vimos ya casos, enorme cantidad de prestaciones que se pueden dar en forma inteligente a través de traductores e Internet de las cosas. Los centros comerciales, en los cuales las escaleras las voy a hacer bidireccionales y de acuerdo a cuál sea el flujo mayoritario, determinado automáticamente, porque cuando termino una película en uno de los cines, por ejemplo, lo que me va a convenir es que la gente pueda bajar y cuando es el horario de entrada al cine o el horario de comida, me interesa que la gente vaya subiendo, entonces hago que la escalera sea de ascenso. Digamos, eso de forma automática. Adelante. Buen día. ¿Qué curso es? Cuarto, 4R01. ¿R 4001 es? Sí. Bueno, si quieres ir hablando porque no agarra muy bien el internet acá. Doy fe. Sí. Bueno, sistemas, también lo habíamos mencionado en algún ejemplo antes, para manejar el aire acondicionado. Bueno, montones de aplicaciones dentro de los centros comerciales. Y después, el otro tema son ciudades inteligentes. Y ahí hay un montón de aplicaciones que son útiles fundamentalmente por la idea de hacernos más fácil la vida y del tema ecológico. El ejemplo también que le habíamos dado era el control de las luminarias en la calle, que no es necesario que vaya el camioncito mirando a ver si hay alguna lámpara quemada o está prendida alguna lámpara durante el día. Y también para manejar automáticamente el tránsito. Vamos a colocar entonces cámaras que detectan accidentes. No es demasiado difícil detectar accidentes. Fundamentalmente por los movimientos de los vehículos. Entonces, buscamos cámaras que detectan accidentes y que las comunicamos con todo el sistema centralizado de la ciudad que nos va a permitir manejar
por ejemplo, el transporte público y manejar también las luces de control de la señalización de la ciudad. Casal, Contreras, Domínguez, Lugán, Goiret, Lautner, López, Mirino, Ochoa, Piñeiro, Fáñez. Excelente, gracias. Decíamos entonces, comunicar centralizadamente con aeropuertos, con colegios, de manera que puedan llegar a saber con anticipación dónde hubo un accidente. La tecnología la conocemos, sí, Google Maps, por ejemplo, que me permite decir cuál es el mejor camino, o más eficientemente, según mi entender, Waze, que lo que hace es detectar dónde se encuentra la gente, los Wazers, los viajantes, y entonces hace, por medio de inteligencia artificial, una detección de cuál es el mejor camino, cuál es el más rápido, y va cambiando de forma dinámica. Bien. En el caso en el cual se detecte que hay un accidente, se utilizan los carteles inteligentes al cual le avisan: no sigas por acá, que hubo un accidente, toma este otro camino alternativo, simplemente por medio de carteles. Y también la vinculación con, por ejemplo, los colegios para decirle: retengan a los chicos que hay un problema de tránsito, no tiene sentido, o dispachar mayor cantidad de trenes que todos están sujetos a este problema, y recomendar a la gente que en lugar de tomar ómnibus tomen tren o subterráneo. Bien. El Internet de las Cosas industrial es un mundo muy distinto al Internet de las Cosas de la vida cotidiana. Internet de las Cosas industrial maneja sistemas que cuestan mucha plata. Por ejemplo, hoy en día una planta de armado de automóviles está totalmente tecnificada. Hay una enorme cantidad de robots. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez una planta de fabricación de autos? Googleenlo, búsquenlo en algún video. Les aseguro que es impresionante ver los robots a la velocidad que se mueven. Si son robots, no se imaginen humanoides, ¿no? Sino robots significa brazos mecánicos que se mueven e invaden el espacio de otros robots. Es decir, que si hay una desincronización, dos brazos robóticos chocan y se hacen recontra pelota por la velocidad que se mueven y la energía que tienen, porque levantan carrocerías enteras. Y esto significa una inversión gigantesca. Pero ojo, no pensemos de que voy a hacer una inversión para fabricar el Ford Falcon durante todo el resto de los 20 años. Sino que son plantas dinámicas que las puedo utilizar hoy para un modelo, mañana para otro modelo. Y actualizarlas. Pero son grandes inversiones. No es el ambiente hogareño, tranquilo, agradable, sino que estamos hablando de ambientes industriales en los cuales tengo, imagínense, una planta de fabricación de automóviles, tengo soldaduras en todo momento, motores de alta potencia que se mueven. Conclusión, es un mundo distinto. Entonces, nos lleva a comparar Internet de las Cosas, bajo costo, altos volúmenes. Aquí estamos hablando, bajo costo no. Altos volúmenes para Internet industrial, no. Un solo tamaño, no. Múltiples tamaños porque es variable de acuerdo con lo que quiera producir. Interacción con los humanos, no. De hecho, hay plantas que no tienen prácticamente luz porque no hay humanos. La luz es para los humanos, no para los robots. Ambientes. Claro, ambiente hogareño, poco adverso, un ambiente industrial en el cual tengo chispas, donde tengo motores de alta potencia, no es tan agradable. Vida útil, en este caso, va a ser larga, porque decimos que tenemos una inversión de millones de dólares, entonces hay que amortizarla, y comparte datos con múltiples aplicaciones. En el caso de Internet industrial, no. Se requiere mucha seguridad, alta confiabilidad, seguridad para... Ustedes imagínense si se hackea una planta de fabricación de automóviles. Puede ser un desastre.
Alta confiabilidad. No tengo que parar porque pierdo mucha plata si se para. Dispositivo de gerenciamiento y control. Poca o ninguna intervención humana. Agarra fierro por un lado, sale un auto por la otra punta. Opera ambientes adversos, vida útil prolongada y agregan datos en pocos lugares de sistemas empresariales. Entonces le avisan al dueño a don José General Motors, hoy fabricamos otro auto más. O en este minuto fabricamos otro auto más. No mucho más que eso. Manejar los stocks, por ejemplo. Producción y manufactura, buscando la automatización, lo que busca es la eficiencia. Disminuir costos y eficiencia. En ese sentido, la industria automotriz japonesa fue pionera en lo que hoy se llama Just in Time. ¿Qué es Just in Time? Felipe. Es una mecánica en la que no hay stock de material y de cosas, sino que se trata de hacer todo en el momento preciso que se necesita. Por ejemplo, si un operario está ensamblando bulones, está atornillando bulones, no se tiene un stock de bulones, sino que se trata de ir rellenando lo que el operario usa en el momento cuando necesita. O sea, cambian bandeja, pero no se tiene stock de bulones donde uno tiene que ir. ¿Y por qué no me conviene tener stock? Para no tener que pagar depósitos. Bien. ¿Y para qué más? Ahorrando casi móvil, espacio. Bueno, también. ¿Y qué más? No tenía que hacer un control de todo, no tenía que pagarle a alguien para que haga un control. Y no tener plata invertida. Tener plata invertida en stock es plata que puedo dedicar, si quiero, al mundo financiero. Ojo, nosotros somos, los ingenieros en general somos muy ingenuos. Mi esposa trabaja en el mundo comercial con hipermercados. Son bicicletas. El negocio de los hipermercados es trabajar la plata. Pagan a 60 o 90 días. Es decir, cuando el que proveyó el producto lo cobra, lo recontra vendió el hipermercado. Es decir, que no adelanta plata, sino que paga con lo que ya cobró. Y mientras tanto trabajó la plata. Bueno, nosotros somos muy ingenuos en ese sentido. La parte de automatización, el just in time, todo eso lo que busca es de que las piezas se ensamblen en la línea de producción y que no tenga stock. Ahorro personal, lugar, plata dormida. De vez en cuando aparecen ofertas en la industria electrónica de placas y componentes que hace años que están guardadas y no se usan. ¿Saben la plata que significa, sobre todo con el sistema de nuestro país en el cual hoy nos dejan importar, entonces compramos, estoqueamos y después una vez el producto ese no se utiliza? Alguien lo tiene que pagar. Entonces el que va a comprar el integrado que sí necesita va a tener que pagar el stock de los componentes que no se vendieron. Lo que se busca con la automatización es productos más confiables, fundamentalmente porque no lo ensamblan seres humanos que ese día llegaron dormidos al trabajo, y aparte, todo lo que hemos hablado de optimizar la estructura de la empresa. Menores galpones de almacenamiento, menor cantidad de personal. Entonces, en muchos casos, directamente el proveedor descarga en la línea de producción los componentes que se necesiten para la producción. Fábricas sin luz, lo que decíamos, si no hay seres humanos, se requiere muy poca luz. Robots que arman autos con redes de robots. Es decir, esto es una imagen que si ustedes la miran en detalle, quizá la vean mejor en la computadora, es todo un montón de robots que están a los dos costados. Mientras va el vehículo y le van poniendo partes de por medio. Yo vi un video de Mercedes-Benz, que hay un brazo robótico que entra por el costado, lleva todo el panel, lo inserta directamente y después hay algunas
piezas, algunos conectores que recién los seres humanos tienen que conectar. Por ahora son complicados, pero hay un montón de contactos que se hacen directamente insertando el panel sobre contactos que ya estaban montados en el chasis. La productividad, entonces, buscamos con esto tener mayor cantidad de producto con el menor costo. El primer microprocesador comercial que existió, el 8080, en el año 74, costaba $420. Es decir, el valor de un teléfono celular. Y bueno, era un microprocesador que permitía direccionar 64K en total, entre datos y código. Se imagina que era realmente trabajaba a 1 MHz. $420. ¿Qué pasó? Productividad. La ley de Moore. ¿Conocen la ley de Moore? Sí. Servicio. Bueno, acá es interesante lo que vamos a hablar de la parte de servicio. Los automóviles son computadoras hoy en día. Se ha logrado mejorar el consumo, optimizar el consumo a valores que eran impensables hace 40 años. Es decir, 1 litro de combustible hoy permite recorrer prácticamente el triple de lo que permitía recorrer hace 40 años. Si uno ve en las películas esos botes gigantescos que iban flotando porque tenían una suspensión descomunal y pesaban 2 toneladas, a lo que es hoy en día y con la optimización, con la inyección, con todo lo que se logró dentro del automóvil. Los aviones son un enorme ejemplo de lo que es la informática utilizada de forma inteligente. Los aviones tienen hoy en día una enorme cantidad de datos almacenados. Por ejemplo, General Electric Aviation hace turbinas para aviones desde hace un montón de tiempo. Incorporaron transductores, palabra mágica, de manera que analiza el funcionamiento de las partes y, cuando detecta alguna anomalía, avisa al aeropuerto destino, preparen tal repuesto porque la turbina 4 del Boeing número tal está teniendo un problemita. ¿Qué logramos con eso? En primer lugar, aumentar la confiabilidad porque no va a volar con una falla. Y en segundo lugar, nuevamente, el lucro cesante. Es decir, el avión va a estar parado mucho menos tiempo, porque lo va a estar esperando en el aeropuerto destino el repuesto adecuado con el personal adecuado para que el avión esté en pista el menor tiempo posible y vuelva a volar lo antes posible. Para que ustedes se den una idea de lo que estamos diciendo, un Boeing 737 desde Nueva York a Los Ángeles, desde Nueva York hasta Los Ángeles, genera 120 terabytes de información, de datos en realidad, que son guardados en el avión y que después van a ser empleados para analizar la performance del avión y detectar cualquier tipo de falla y poder predecirlo. Ejemplo 2. General Motors tiene distribuido en Estados Unidos y Canadá ciertos puestos con unas especies de abrelatas gigantes, que es para cuando hay una colisión importante de un vehículo y quedan pasajeros atrapados, ese abrelatas lo que hace es permitir acceder en forma rápida y automatizada a rescatar a los pasajeros. Entonces, hay transductores que avisan cuando en una colisión el vehículo se deformó de tal manera que los pasajeros no pueden salir y los bomberos no están capacitados para moverlos porque necesitan
equipamiento hidráulico para poder manejar la forma del automóvil como quedó para poder acceder a los pasajeros. También me va a permitir, por ejemplo, que cuando yo me estoy preparando para salir, el automóvil, en día frío, por ejemplo, el automóvil arranque con anticipación de manera que cuando suba al auto esté en condiciones confortables. Digamos, todo eso es manejable en forma inalámbrica y por medio de Internet de las Cosas. Konica Minolta incorporó a sus equipos de copiado una gran cantidad, enorme cantidad de transductores que van avisando cuando, por ejemplo, un cilindro está fallado, el cilindro de fotocopiado está fallado. Con lo cual, se le avisa a la empresa que tiene el equipo, mañana a las 3 de la mañana va a ir a cambiar el cilindro de la impresora del equipo que está en la oficina del decano. Conclusión, no se pierde tiempo, la máquina no está con la cola de gente esperando para usarla, sino que se cambia, se produce la reparación en tiempos en que no afectan la productividad. Análogamente, Thyssen también en los ascensores incorporó una gran cantidad de transductores, de manera que análogamente se puede llegar a predecir con anticipación cualquier falla, y de vuelta, vaya el personal adecuado con los materiales adecuados a una hora que no interfieren con el funcionamiento normal del edificio. Después también las autopistas. Quien haya, por ejemplo, viajado en San Luis, se encuentra que de Córdoba a San Luis se pasa de una ruta normal a una ruta en cemento de 2 carriles por cada lado. Toda iluminada, 200 kilómetros iluminada. Se alcanza a ver desde los aviones, se alcanza a ver maravillosamente el recorrido de toda la autopista. Bárbaro. ¿Cuánto tránsito hay? Yo la he recorrido de noche. No veía a nadie, ni adelante mío, ni atrás mío, ni en sentido contrario. En el siglo XXI, ¿se justifica tener tal cantidad de energía eléctrica desperdiciada en la iluminación? ¿No sería mucho más lógico que se me fueran encendiendo las luces 1 kilómetro para adelante para que yo vea bien y 300 metros para atrás? Bien. Esa es una aplicación también de Internet de las Cosas, en el cual aviso, me estoy moviendo, vayan prendiendo las luces. Otro tema interesante, los ferrocarriles de cargas. Nosotros tenemos una distribución de vías ferroviarias radial a Buenos Aires. Tenemos muy poco tránsito que vaya directamente entre ciudades de las provincias. Fue pensado para salir por el puerto de Buenos Aires, los productos que venían del campo. Ese fue el origen en el siglo XIX y siglo XX. Con lo cual, puede ser que un vagón de cargas del ferrocarril Roca aparezca en Retiro o aparezca en José León Suárez. Porque se produce cambio, hay lugares de cambio. Prácticamente todos los ferrocarriles tienen puntos de intercambio. El Roca tiene un ramal que va desde Temperley hasta Aedo. Bien, ya se comunicó con el ferrocarril Sarmiento. El Sarmiento tiene un ramal que va desde Aedo hasta la zona de Palomar, más o menos. Con lo cual se comunica con el ferrocarril San Martín. Conclusión, ya podemos venir desde Bahía Blanca hasta Santa Fe, haciendo esas combinaciones que no es para hacer turismo, sino que se da porque necesitan un vagón cerealero, entonces lo traen, lo llevan a Bahía Blanca, trae su carga y después lo van derivando y termina en Santa Fe. ¿Cómo hago yo para saber dónde están los vagones? Es un tema logístico importante. Necesito trasladar combustible. ¿Cómo hago? Es la forma más barata.
el ferrocarril, sin dudas. No solamente para el traslado de personas, sino para el traslado de cargas. ¿Dónde están los vagones? Típicamente para cereales y para combustible. Bueno, le coloco transductores a cada uno de los vagones. Y le coloco lectores en puntos estratégicos. Con lo cual, tampoco tiene que ser una enorme cantidad de puntos de los cuales leo. Porque si si salió un tren de Constitución, ¿a cuántos lugares distintos puede ir? Si salió de 11, ¿a cuántos lugares distintos puede ir? Entonces, iré en las bifurcaciones, iré colocando ahí, sí, sistemas de lectura, como para detectar por qué rumbo fue cada uno de los vagones. Y de esa manera puedo tener un mapa general de la distribución de los vagones y saber que necesito que el vagón especial para traslado de combustibles a temperatura controlada, bueno, traigo petróleo crudo, por ejemplo, bueno, está en este momento entre tal lugar y tal lugar, entre dos puntos de lectura. Se requieren transductores que a distancia suficiente, pensando que los vagones son mayoritariamente metálicos, a distancia suficiente, sin que haya contacto físico, pueda avisar pasó tal vagón. Lo mismo que pasa en las estaciones del subte. Es que se detecta a distancia la presencia de un vagón. Bueno, y este ejemplo es para marcarlo el mundo en el cual vivimos. Este es un hipermercado. Bueno, antes mencionamos al pasarle que acá había un negocio enorme. Si ustedes miran en los hipermercados más nuevos, van a ver en el techo que hay lo que parecería un domo, que parecería un acceso Wi-Fi. Y uno mira el teléfono y no encuentra ningún acceso Wi-Fi. Es en realidad al revés. Lectores de presencia de Wi-Fi, porque cuando uno entra ¿quién de ustedes tiene Wi-Fi deshabilitado en este momento? En sus teléfonos. Nadie. No me tienen abajo. Mayoritariamente nadie toma la precaución de cuando entra a un hipermercado deshabilitar ni Wi-Fi ni Bluetooth. Lo que tienen ahí son lectores. Entonces, van siguiendo a los clientes. De esa manera, primero, detectan cuáles son lo que ellos llaman los caminos calientes. Los caminos de mayor tránsito. ¿Por qué? Porque venden la ubicación a los proveedores. A ver, ¿dónde se encuentran, por ejemplo, las golosinas? Cerca de la casa. ¿Para qué? Para que uno cuando está haciendo la cola se entienda. Bien. ¿Dónde está la leche en los hipermercados? ¿En dónde? ¿Al lado de la caja? Al fondo de todo, para que uno tenga que pasar y tentarse. Van midiendo todo eso. Y las punteras, los que están en las puntas de las góndolas, esos lugares son costosísimos. Las historias que me ha contado mi señora, cuando se abre un hipermercado, le obligan a los proveedores a que pongan un montón de plata en productos como para lograr entrar. Digamos, es una especie de extorsión para que entre en ese hipermercado. Ya está aceptado y es así. Es así. Bueno, entonces, ¿por qué los pañales están pegaditos a la cerveza? No porque los nenes hacen bistros porque toman cerveza, sino porque normalmente, típicamente, traerle pañales para el nene, le dice la mujer al hombre. El hombre va, mira, están de oferta las 6 latas de... Y también hay algunos hiper en el cual uno en el changuito tiene
display que se utiliza supuestamente para que uno vaya calculando lo que va gastando, pero de golpe y porrazo aparecen, uno pasa un ratito y mira, uy, la zona de queso, qué lindo, y sigo caminando. Detectó que me quedé parado al lado de la zona de quesos. Al ratito aparece, está de oferta el Gouda de marca tal a tal precio. Uy, qué bueno, qué casualidad. Bueno, entonces, fíjense lo que estamos diciendo, cómo está interactuando Internet de las Cosas en nuestra vida cotidiana. También para la utilización de la generación y distribución de energía. Hay países en los cuales tienen una matriz energética compleja. Por ejemplo, España. He visto en España que a la mañana temprano en la televisión, junto con el pronóstico del tiempo, dicen el costo del kilowatt hora hoy es de tanto. Entonces le pregunté a mi primo por qué decían eso, porque dependía, como tienen fotovoltaica, más eólica, más nuclear, más hidroeléctrica, más térmica, depende si hay sol, si hay viento, para saber cuánto provee hoy la zona de la costa del Mediterráneo con los paneles solares y cuánto produce la zona del centro con los vientos. Entonces, de acuerdo con eso, arman la matriz. Bueno, todo eso se hace en forma automática. Telemedición. Determinan con el pronóstico de cómo va a estar el día hoy, determinan, y la medición determinan cuál es la matriz energética. De esta manera, logramos, hoy decir, por ejemplo, gastamos menos combustibles fósiles porque hoy tenemos buen sol y buena brisa para mover los molinos. El negocio de la conectividad es importantísimo. Y acá nos aparecen algunas empresas que tienen sentido porque ya las hemos mencionado. Por ejemplo, Toyota, Volkswagen, Honeywell, que dijimos que era la que se encargaba de fabricar transductores, Audi, Sony, pero nos aparecen algunas medias raras. Por ejemplo, ¿por qué nos aparece acá Coca-Cola? ¿Por qué aparece Heineken? ¿Los años de las empresas? O sea, dentro de la fábrica. Sí, seguramente que sí, pero para el consumo. Pero eso, no, es más Internet que Internet de las Cosas. ¿Qué pasa si en un YPF full una heladera se queda sin Coca-Cola? Eso avisa directamente. Avisa directamente a Coca-Cola. Tiene que ser Coca-Cola. Claro, la puso don José Coca-Cola y la maneja don José Coca-Cola directamente. Y de esa manera, todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar con el tema producción y productos de consumo masivo. Es decir, que directamente el dispenser avise. De la misma manera que en el hipermercado, la caja, cuando uno va a la caja y que le pasan el lector, no solamente sirve para cobrarle a uno los precios actualizados, sino que además sirve para ir descontando la lata de tomates del stock. Y de manera que cuando se llega a una cifra mínima, se le avisa automáticamente a la campañola que envíe 5.000 latas de tomates. De historia. ¿Bien? Y eso se hace sin intervención humana. Necesitamos seguridad en Internet de las Cosas. Hay ciertas cosas de las películas que uno veía en la época de James Bond y sus sucesores que
parecían ridículas. Hoy en día ya no lo son. Por ejemplo, James Bond que iba y colocaba, se acercaba y colocaba algo sobre una pared, y que eso se iba un par de pisos más abajo en el edificio y miraba lo que estaba pasando en ese recinto. Hoy en día eso es posible. ¿Cómo? Bueno, detector de movimiento. Barato, fácil de implementar, bajo consumo. Detecta movimiento, enciendo la cámara. La cámara no es una cámara de alta definición, sino que en realidad lo que hace es sacar un conjunto de fotos. Tengo un procesador digital de señales, comprime esas fotos, llamémosle la cipea, lo transmite por medio de alguna herramienta como por ejemplo Zigbee, lo transmite perfectamente 2 pisos más abajo, con bajo consumo, es decir, todo eso alimentado por pilas. Y lo que parecía simplemente un cuadradito que estaba pegado a la pared, pasa a ser una cámara de vigilancia. Todo eso con seguridad. Se puede llegar a criptografiar de manera que sea prácticamente imposible decodificar la información. Para aquel que no tiene la información de criptografía, la clave criptográfica. Digo que es muy difícil de recuperar la información, es un tema de costo-beneficio. ¿Se justifica un esfuerzo muy grande para tratar de decodificar de que se quedó sin Coca-Cola el dispenser que está en el centro de estudiantes? No. Ahora, si tengo información sensible o de un banco o de actividades de espionaje, caramba, ahí sí me interesa. Entonces, puedo llegar a colocar, en esos casos, máquinas muy potentes, como el proyecto Enigma, para decodificar, porque está de por medio la seguridad nacional. Entonces, el futuro de IoT es en la vida cotidiana. Y vamos a hablar, para terminar esta parte, con las distintas formas de conectividad. Vamos a tener Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth en lo que vamos a llamar Personal Area Network, PAN. Estas son conocidas por ustedes. Quizá la que menos conozcan sea Zigbee, pero seguramente son usuarios de Wi-Fi y Bluetooth. Y ahora van a venir siglas distintas. LoRa, Long Range, Sigfox, que es equivalente a LoRa desde el punto de vista conceptual, pero la gran diferencia es que en LoRa yo puedo hacer mi propia red. Si yo puedo ir a mi estancia y armar mi propia red para detectar dónde están las vaquitas, no tengo que depender ni de Movistar, ni de Claro, ni de Personal, ni de Sigfox. Sigfox hace redes cerradas. Algo similar a lo que hace Apple en computadoras. La gran ventaja entonces que me da LoRa es que está muy distribuida, tengo muchos proveedores y existiendo una normativa que se llama LoRaWAN, voy a poder conectar un componente de la empresa A con otro componente de la empresa B si ambos cumplen LoRaWAN. Precaución, que eso lo vamos a entender más adelante. Si el producto me dice que es compatible con LoRa, caramba, no dice LoRaWAN. No es que se olvidaron, sino compatible con LoRa significa que es compatible eléctricamente, no funcionalmente. No respeta el ISO-OSI del LoRaWAN. ISO-OSI, ¿saben qué es? ¿Sí? Lo han padecido. ¿Sí? Bien, entonces, son comunicaciones de estas dos de gran alcance y muy bajo consumo. Habíamos hablado de
de una decena de kilómetros con pilas que hay que cambiarlas cada 5 años. De vuelta, ¿es para transmitir Netflix? No. ¿Es para transmitir audio? No. Sino que es para transmitir datos telemétricos. Es decir, la vaca 475 tiene 39,2 grados de temperatura. Chao. Ahí se terminó. Estos tres, GPRS, LTE, es lo que se llama Low Power Wide Area Network, red de amplio alcance y de bajo consumo. Quedó GPRS. GPRS es el equivalente de más o menos 2,5 G. Es decir, permite, se utiliza ampliamente porque 2G y 3G tenemos en todo el país. Perdón, dije mal. 2G y 3G está en los lugares que hay antenas, está 2G y 3G. No dije en todo el país porque el que se va, por ejemplo, a la costa, se va a encontrar que hay trayectos en los cuales hay 100 kilómetros, por ejemplo, sin red de telefonía celular. En la ruta 11, por ejemplo, lo he padecido y sufrido con mis hijas, desde Dolores hasta Madariaga no hay señal. Y hacer seguimiento cuando hay algún familiar viajando se pone un poco uno nervioso. LTE es la tendencia actual, que es utilizando un pedacito de 4G. Con lo cual, eso es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando habíamos hablado de los medidores domiciliarios de agua y de gas, utilizamos, por ejemplo, la red celular con dispositivos 4G de bajo consumo, para no tener que ir a cambiar las pilas todos los meses. GPRS, como es 5G de la década del 90, consume lindo. Entonces, no tengo problema de instalar en un camión la localización, transmitir la localización por medio de GPRS, porque total lo alimento con la batería del camión. Pero si yo lo quiero para un equipo que va a estar alimentado con pilas y que quiero que tenga una autonomía de años, no sirve. ¿Alguna pregunta? Bien. Comunicaciones machine to machine, máquina a máquina. Y bueno, y ahí vamos a empezar a hablar de las distintas alternativas que tenemos. Quiero mostrarles algo. Para terminar esta parte, los dispositivos wearables. Google Glass fue un intento de Google de colocar una camarita y una pantalla en un anteojo como para que uno pudiera tener conectividad cuando se estaba moviendo, sin tener que estar destruyéndose las cervicales mirando para abajo permanentemente. Es un problema serio, no es chiste, ¿no? No es chiste. También los lentes de contacto que tienen electrónica como para permitir corregir el enfoque para, por ejemplo, aquellos que somos operados de cataratas no podemos enfocar. Entonces, esto permitiría, cuando yo dirijo la visión a un objeto, automáticamente mide la distancia de ese objeto y cambia el espesor, ajusta el espesor de la lente de acuerdo con la distancia.
Digamos que aumenta o disminuye la parte central, aumenta o disminuye buscando enfocar. Ojo, pensemos que esto tiene que estar alimentado y en el ojo. ¿Cómo funciona así? Tiene que estar alimentado. Y alimentado porque si va a producir. Yo digo, ¿cómo se alimenta? No hay batería. Pero va a tener algo de litio en el ojo. Yo no me imagino que sea así, me imagino más que se cargue algún capacitor que le permita alguna autonomía. Es experimental. Y de vuelta, recuerden que en este momento nos resulte difícil de entender, no significa que el día de mañana no sea algo cotidiano. Y miren esto. Esto es Es decir, en Discovery Science hay un grupo de gente que arma mesas y la gente va a contar sus proyectos y decide poner en tu proyecto pongo $20.000, en tu proyecto pongo $100.000, pero tenés que aumentar la producción o disminuir el costo. Bueno, esto existe. Esto existe. ¿Preguntas?